tema de la semana pasada, estamos hablando de la obesidad. En cuanto a la perspectiva de la obesidad con el aspecto de la alteración metabólica como tal, en la que encontramos tanto obesidad como tenemos también personas famélicas o un tanto muy delgadas, que también es un trastorno metabólico. Hablábamos de la vez pasada del concepto metabólico como dos fases, tanto el catabolismo como el anabolismo. Cuando el catabolismo o el anabolismo se altera uno u otro, se provocará por consecuencia afectaciones tales como la obesidad o como la exagerada delgadez. Este punto es importante porque me estuvieron comentando durante toda la semana el hecho de que alguna dieta especial, el hecho de que sea algún tratamiento especial o algo que se recomendara para la obesidad. Bien, los conceptos que se tienen en el vulgo, en el popular y en la medicina son que la obesidad, dícese que es por incrementos de ingesta de alimentos o incrementos de no sé qué tantos cuentos. Esos nos damos cuenta perfectamente bien que nuestra dieta común de una casa en la que consumen todos los integrantes de ella, resulta que uno o dos de ellos únicamente son obesos. El resto sigue siendo la misma talla, el mismo peso y la misma condición. Si se está comiendo exactamente lo mismo, la cantidad es lo mismo, los mismos alimentos, todos los integrantes de la familia, ¿cómo es posible entender que esos alimentos a dos personas los hicieron obesos o a una persona lo hizo obeso y al resto no? Sería tanto como necio y falto de observación el hecho de pensar y seguir creyendo que los alimentos chatarra, que los alimentos X, que los alimentos Y, que los muy mantecosos, que los muy grasosos, que los muy X son los que incrementan el aumento de peso. Y eso es una rotunda mentira, puesto que cierto es que también dícese que al momento de incursionar en dietas o en ciertos tratamientos para bajar de peso, cierto es que los bajan y algunas personas pueden bajar hasta 5, 8 kilos, 10 kilos máximo y de repente cuando se suspende eso vuelven con un rebote muy importante, incluso mucho más peso del que tenían. Entonces, ¿qué están resolviendo con las situaciones en las que estamos viendo? Normalmente en los usos de medicamentos, tanto los que dicen ser naturales o los que dicen ser médicos o los que dicen ser X, son únicamente tres tipos de medicamentos los que encabezan esta lista con sus variantes 1000 y sus acompañantes 100. Tenemos las anfetaminas como inductores para evitar el que el paciente padezca o sienta la sensación de hambre. Esta anfetamina, además de retener o limitar la situación de hambre, va a afectar otras condiciones importantes sobre el sistema nervioso central ya alterado en este paciente. Otro de los elementos, además de las anfetaminas, son lo que le llamamos diuréticos. Hay diuréticos de diferentes tipos y la mayoría de las personas que entran con estas diuresis, ya sean naturales o no naturales, argumentando de esa manera, van a perder demasiados líquidos y al perder demasiados líquidos pierden talla y peso, que creemos ser favorable. Si no entendemos por qué esos líquidos se están reteniendo en nuestro cuerpo, es fundamental, puesto que al arrebatarle esos líquidos que el cuerpo retiene para evitar su calor, y al retirárselos vamos a ocasionar otros trastornos importantes. Por eso es muy importante el cuidado y bien dirigido el uso de diuréticos. Y otro de los elementos que también se usan son las fibras o los atrapadores de grasa que se dice. Recordemos que las grasas o los lípidos, tanto como las proteínas y tanto como los carbohidratos, son los tres elementos con los que la naturaleza otorga la estructura de todos los organismos vivos a través de una unidad llamada célula. Todas las células del universo están formadas gracias a estos tres elementos: las proteínas, los lípidos, que son su forma de pared o membrana, y también los carbohidratos. Por lo tanto, el hecho de disminuir o limitar el consumo de estos elementos, vamos a tener en consecuencia la disminución o la alteración de funciones de reproducción celular en nuestro cuerpo,
porque recordarán que todos los días morimos y nacemos. Nuestros tejidos, todos, sobre todo el más notorio es la piel, todos los días se está descamando. Todos los días hay células muertas que caen y células que renacen constantemente para mantener lozanía y una condición adecuada en esa piel. Si nos damos cuenta en ese órgano como la piel, esos cambios de células día a día, todos los órganos de la misma manera también están recuperando, muriendo y recuperando, porque el promedio de vida de una célula son de 90 a 120 días promedio, sobre todo los eritrocitos. Y en el promedio de esa vida celular, obviamente al morir esta, hay otra que la reemplaza. Este constante rejuvenecimiento o reemplazamiento por muerte celular en nuestro cuerpo se lleva a cabo desde que nacemos hasta que morimos, e incluso después de la muerte sigue habiendo crecimiento celular en algunos tejidos tales como las faneras, como son uñas, pelo y piel. Entonces, si necesitamos y vemos que incluso después de la muerte las células se siguen reproduciendo, entendamos que nuestro cuerpo en el transcurso desde que se concibe hasta que se muere está constantemente produciendo células y muriendo células, gracias a un metabolismo equilibrado. Cuando este metabolismo se altera o se afecta, en consecuencia tendremos estos altibajos en talla y peso, o hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba le llamamos obesidad y hacia abajo le llaman famélico, desnutrido y cosas por el estilo. Entendemos entonces que más que a los alimentos o tratamientos como estos de los que estábamos mencionando, como las anfetaminas, los proteínas tales como los anabólicos, tales como los diuréticos y tales como fibras y tales como esto, que intentan recuperar aparentemente una talla evitando que el cuerpo ingiera o administre o absorba estos nutrientes. Es importante entender entonces que las dietas van a ser siempre un fracaso, la que sea, por muy importante que consideramos bajar el peso, si antes no tenemos en cuenta, porque lo más importante de todo es tener en cuenta la funcionalidad de nuestro organismo. La funcionalidad de nuestro organismo va a depender importantemente de este equilibrio metabólico que está alterado, afectando en consecuencia problemas circulatorios, digestivos y hormonales, que son los más comunes relacionados con la obesidad, tales como las alteraciones tiroideas o las alteraciones suprarrenales. Estas glándulas, como las suprarrenales y las tiroideas, que se relacionan íntimamente en las mujeres con los ovarios y en los hombres con los testículos, vamos a tener en consecuencia disfunciones metabólicas que ellos organizan y gobiernan. Por ello es importante valorar importantemente la funcionalidad de estas glándulas, la funcionalidad de este aparato digestivo, la funcionalidad de este sistema circulatorio, y no nada más someterlo al caos de desproveerlo de una ingesta diaria de alimentos o modificar en consecuencia su administración. Otro de los puntos importantes como factor predisponente para la obesidad es la tensión emotiva. Esta tensión emotiva, que es el disparador importante, por eso ponía el ejemplo al principio de esta familia que comen exactamente lo mismo, viven exactamente lo mismo, pero uno o dos de sus integrantes empieza a aumentar de peso y talla en forma indiscriminada en comparativa de los demás. Entender que aunque están viviendo el mismo evento intrafamiliar o el mismo evento social o individual, desde la perspectiva de esas personas son más ansiosas o deprimidas, que van a hacer un tanto más alterado su metabolismo en comparativa del resto de la familia. De ahí que es importante, primero, dos cosas para la condición de la obesidad: a encontrar y entender cuáles son los organismos o sistemas que están alterados, para en consecuencia, y por qué están alterados, para en consecuencia organizar, tratar y coordinar adecuadamente las condiciones con las que adecuadamente funciona. Segundo, ver importantemente, como más importante del tratamiento, la perspectiva que disparó esta situación desde la circunstancia emotiva.
Las condiciones emotivas a las que siempre hemos mencionado en este programa o en diferentes ocasiones para diferentes puntos, hemos hablado importantemente de 4 condiciones de las más comunes cuando hablamos de la situación de emotividad. Hablamos de el miedo, hablamos de la neurosis, hablamos de la depresión, hablamos de la ansiedad o coraje. Estas 4 condiciones van a crear en consecuencia en la persona un trastorno importante de incremento o alteración incrementando o disminuyendo los neurotransmisores que también mencionamos, tales como la adrenalina, la noradrenalina, las endorfinas, las dopaminas, todos estos elementos o mediadores o neurotransmisores que a través de los cuales nuestro cuerpo, todos los tenemos, nuestro cuerpo gradúa adecuadamente las funciones del sistema nervioso central que le llamamos involuntario. Este sistema involuntario, porque tú no tienes acceso a poderlo controlar, son los que llevan a cabo todas las funciones fisiológicas de nuestro cuerpo, tales como el peristaltismo intestinal, una frecuencia cardíaca, una frecuencia respiratoria, un cerramiento o incremento o relajamiento de la arteria, aumentando o disminuyendo la presión o el volumen que requieren esos tejidos. Va también a afectar en consecuencia la funcionalidad, incrementándola o disminuyendo la función glandular, tanto endocrina como exócrina, porque estas glándulas en las que nos regulamos nuestras funciones, a incrementarse o disminuirse, afectarán en consecuencia las funciones que llevan a cabo con adecuada forma. El entender esta condición de emotividad para no crear un conflicto de incrementos de estos neurotransmisores que estamos hablando, provocando en consecuencia la iracundez, provocando en consecuencia el miedo o temor o incertidumbre, provocando en consecuencia la depresión, la tristeza o el desgano o el desánimo, provocando en consecuencia la ansiedad de esa incertidumbre creando con todas estas alteraciones, vamos a crear en consecuencia una disfunción. ¿Quién la dispara? La dispara importantemente una idea. En la idea o en la forma idiosincrática en la que vivimos, creemos y suponemos. Cuando estamos creados o informados de tales o cuales circunstancias o situaciones que consideramos correctas, de acuerdo a nuestro estatus o de acuerdo al grupo social o forma social en la que se vive, empezamos a crear en consecuencia manipulaciones de nuestras ideas, manipulaciones de nuestras creencias, manipulaciones de nuestros supuestos en lo que creemos que es correcto o lo que creemos que es incorrecto, sintiendo